Bien, empezamos la cuarta clase sobre la Santa Faz, sobre los milagros, la romería, la tradición. Y, a ver, os dejé un poquito así con el misterio al final de la tercera clase y seguro que alguna de vosotros y vosotras habéis pensado, madre mía, Pablo Rosser nos está quitando hasta el Padre Mena, nos está destrozando la tradición. No, no, en modo alguno. Yo creo que efectivamente, os lo dije en la primera clase, es una de nuestras tradiciones más importantes, la más antigua conservada y es un patrimonio para nosotros respetarla, promoverla y difundirla. Lo que yo estoy haciendo es un análisis histórico a partir de la documentación existente sobre lo que realmente debió ir ocurriendo a lo largo de la historia para ir modificando, para ir bocetando el cuadro de aquello que hoy entendemos como tradición ya consolidada de la romería, de la Santa Faz y de sus milagros. Bien, os dejé con la incógnita, con la sorpresa de que el padre Mena muy probablemente en 1483 hubiera fallecido. Y claro, muchos y muchas de vosotros os preguntaréis, pero si ha fallecido 6 años antes de del milagro de Lloysa y de los milagros que luego comentaremos, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo es posible? Bueno, la explicación que yo me planteo, la explicación histórica que yo creo que hay que poner encima de la mesa, no es que no existiera el padre Mena, no, hemos visto que los cronistas y en su lápida sí que dejan claro que fue el que trajo, el que puso en devoción y el que difundió la reliquia de la Santa Faz. Por tanto, su participación es evidente. ¿Qué creo yo que debió ocurrir? Fijaros las fechas. En historia siempre es muy importante las fechas y ubicarlas en su contexto histórico. 1483 muere el padre Mena. 1489, según la tradición, es cuando se produce el primer milagro de la Santa Faz y inmediatamente después los siguientes milagros que, como digo, luego trataremos. ¿Qué ocurre el año siguiente? ¿Qué ocurre en 1490 en Alicante? La declaración, la concesión del título de ciudad a la villa de Alacant, a la villa de Alicante. Título que venía luchando la villa de Alicante a través de sus personajes más próceres. Hablamos el otro día de Pascual, del noble Pascual, y de otros que desde los distintos estamentos de la ciudad presionan, buscan la manera de conseguir que el rey, Fernando el Católico, conceda este importantísimo título a una villa comercial, portuaria, defensiva y en auténtico crecimiento y expansión. ¿Qué es lo que, por tanto, yo creo que debió ocurrir a medida que se va, insisto, bocetando el cuadro de lo que hoy es la tradición? Bien, lo que yo creo que ocurre es que la tradición posterior lo que hace es lleva más cerca de la concesión del título de ciudad los milagros de la Santa Faz, porque muy probablemente fueron usados para conseguir este título tan preciado, tan deseado por la villa de Alicante. Lo que han querido es llevarse más hacia adelante, más hacia la fecha de la concesión del título de ciudad, que justamente es un año después de que, según la tradición, se produzcan los milagros. 1489, 1490. Por tanto, bueno, no pasa nada. Mena ha existido, Mena se trajo la reliquia, Mena probablemente propició las distintas procesiones que hemos visto, en manos de Mena se produce el milagro. Lo que ocurre es que yo creo que se cambiaron las fechas para intentar acercarlas más y presionar más, si cabe, al rey con el tema de la concesión del título de ciudad. Pero vamos a seguir. Hemos hablado en la anterior clase de que, por tanto, en ese primer milagro los protagonistas principales no van a ser el padre Mena, según la tradición posterior, ni va a ser el noble Guillem Pascual, sino que van a ser los franciscanos. Y más concretamente, uno de ellos, que ya hemos citado, que se llama Bendicho, o Benito de Alicante, Bendicho de Alicante. Pero ¿qué hacían allí los franciscanos? Tienen su convento en el Cerro de los Ángeles, está a bastante distancia andando, no están al lado, no es una parroquia, la de San Juan, que esté junto al convento de los Ángeles, para nada. ¿Qué hacían allí? Bueno, pues según algunos cronistas, dirigían la misma procesión, en este caso lo dice
José Llopis, dirigían la procesión el rector de San Juan, Mosén Pedro Mena, que portaba el sagrado lienzo, y dos religiosos franciscanos. Y es aquí donde nos dice el por qué, según este autor, cree que estaban allí. Se encontraban en el lugar de San Juan ocupados en las tareas del tiempo cuaresmal. Es decir, ayudaban. Es la coartada que tienen la tradición para decir que los franciscanos estaban allí. No es que pasaban por allí por casualidad, no, estaban allí porque estaban ayudando en las tareas del tiempo cuaresmal, de la cuaresma, de las liturgias de la cuaresma, y ayudaban en San Juan a la misma. Por tanto, aquí tenéis al protagonista principal, según la tradición posterior. Hemos dicho que no es la tradición original, que no es así como pareció, se habían producido los hechos, y es a posteriori que se va modificando esa tradición para dar ese protagonismo al padre Valencia, al padre Benito de Valencia, al padre Bendicho. Pero vamos a seguir con los oficios y luego volveremos con los franciscanos. ¿Qué dice el oficio sobre la continuación de este milagro? Acordaros, el padre Mena o los franciscanos portan la imagen, se atraviesa el barranco de Lloisa, según el oficio al padre Mena le pesa la reliquia, le ayuda a una gente que está allí, muestra la reliquia después de evitar que se caiga, y todos los allí presentes se dan cuenta que emana una lágrima de su ojo derecho. Bien, el oficio sigue diciendo: observando que la calma del clima era en aquel momento tanta que no se veía ni rastro de ninguna nube, comprendieron que aquella lágrima no se había producido de forma natural, sino de forma milagrosa, sobre todo porque, aunque la lágrima era bastante grande, nunca se desplazaba por la mejilla, aunque se moviera la imagen, sino que se movía sobre sí misma, como si temblara, y siempre se quedaba fija. Y sigue diciendo el oficio: cuando este misterio fue visto por todos, rogaron constantemente la misericordia de Dios con grandes llantos de devoción, con nuevas alegrías en voz alta y con lágrimas. Después de esto, algunas personas dignas de credibilidad fueron rápidamente a la ciudad y anunciaron lo sucedido a los principales ciudadanos, al clero y al pueblo. Muy importante este trozo del fragmento de la narración sobre el primer milagro de los oficios. ¿Por qué es muy importante? Por dos cosas que me interesa destacar, al hilo de lo que os decía al principio de la clase. En primer lugar, ¿dónde acude la gente para decir que se ha producido un milagro? No acuden al convento de los franciscanos. ¿Acuden a quién? A la ciudad. Acuden a las autoridades públicas, acuden a los que son garantes del territorio en donde se ha producido el milagro, que es en la zona de lo que hoy entendemos como pedanía de la Santa Faz, en el siglo XVI pedanía de la Verónica, y hoy partida rural de la Santa Faz del término municipal de Alicante. Por tanto, se dirigen a la ciudad. Ha producido un acontecimiento importante. ¿Quién tiene que saberlo? La ciudad, sus autoridades. Y segundo dato muy importante: si este escrito, el oficio, Miquel Mateu lo escribe en 1521, a partir de un documento anterior, supuestamente contemporáneo de los acontecimientos, fijaros que dice ciudad. Esto no es baladí. Cuando una población es villa, es villa. Pensar, por ejemplo, hoy día se dice Villa de Madrid, porque sigue siendo villa. Alicante, en el momento que se produce supuestamente el milagro, bien sea 1489, bien sea antes, porque había muerto el padre Mena en 1483, era villa. Sin embargo, Miquel Mateu dice ciudad, lo cual deja meridianamente claro que el documento efectivamente está escrito en 1521, cuando ya se ha producido el título de ciudad. En cualquier caso, esto es lo que dice el oficio. Sigamos. Enseguida, la ciudad entera, otra vez, el título de ciudad y no villa, se conmovió, y el pueblo, movido con gran devoción, salió por el mismo camino al encuentro de la procesión, dejando la ciudad prácticamente vacía. El clero y los rectores de la ciudad también fueron hacia aquel monasterio.
Fijaros que en este trozo del oficio lo que nos está narrando es lo que podríamos considerar la primera romería de los alicantinos y alicantinas desde Alicante a la Santa Faz. Esta es la primera romería, porque hemos visto dos procesiones, la primera sin la Santa Faz desde San Juan hasta el convento de los Ángeles, la segunda procesión en donde se produce el milagro es desde Santa Faz, también supuestamente al convento de los Ángeles. Por tanto, la que realmente es la primera procesión de la Santa Faz, aunque aún sin ella, es esta. Es en la que los alicantinos y alicantinas, una vez enterados de lo ocurrido, acuden en masa, tan en masa que según el documento dejan la ciudad prácticamente vacía. Por tanto, bueno, aquí tenemos ya cerrado el primer milagro, el que se ha producido en el Barranc de Lloisa, el que hemos visto que tiene un protagonista que va cambiando, pero está claro que en el Barranc de Lloisa se produce algo muy importante que cambia radicalmente la historia de hoy ciudad, entonces villa, y de las tradiciones populares y religiosas de la propia ciudad, desde hace casi 600 años hasta hoy mismo. Vamos a ir ahora al segundo milagro. Segundo milagro según aparece en el oficio. Segundo y tercero, porque se producen en el mismo lugar. Ya no hay Santa Faz, ya no hay San Juan Pueblo, ya no hay Mena. Hay franciscanos, hay convento de los Ángeles. Bien, vamos a ver lo que dice la lectura quinta del oficio respecto a este milagro. Segundo milagro, por tanto, que se produce en el convento de los Ángeles. Os recuerdo que estos oficios están escritos en latín de 1521, bueno, los transcribe oralmente Bendicho en 1640, a mediados finales del siglo XIX, Mingot también en latín, como Bendicho, y no es hasta el 2014, fijaros, Biosca los traduce al valenciano y esta es la primera vez que aparecen en castellano. Lectura quinta, segundo milagro. En aquella época vivía en el monasterio de Santa María de Gracia el ilustre padre Fray Francisco Benito. Hemos dicho que, según los documentos, se dice Benito, se dice Bendicho, se dirá Benet, en fin, es siempre el mismo, ¿vale? No menos famoso por su vida que por su doctrina. Viendo este fraile que el pueblo estaba preparado para recibir los frutos de la penitencia, enseguida decidió predicarles y debido a que la iglesia era pequeña y no podía acoger tan gran multitud de gente, predicó fuera de la iglesia y con aquella predicación todos fueron muy consolados en el Señor. Como veis, es la procesión la que después del milagro acude al monasterio de Gracia, al monasterio de los Ángeles, ven la llegada de tanta gente y el padre Benito, Bendicho, decide hacer la misa fuera de la parroquia. La hace en la calle, delante de ese famoso pino, del pino santo. Fijaros que ya es Fray Benito, no hay padre Mena, que en teoría tendría que ir con la reliquia y luego llevársela a su iglesia. Esto ha quedado en el misterio de la historia y nunca podremos saber realmente lo que pasó. Seguimos con el oficio. Al final de la predicación pidió a todos los que estaban que el viernes siguiente fueran al mismo lugar con las personas que habían faltado ese día para predicarles de nuevo. Por tanto, la gente que ha participado en el primer milagro van al convento de los Ángeles, el padre les predica, pero dice, bueno, quiero que vengáis toda la ciudad de Alicante, toda la villa de Alicante, más gente. Por tanto, el viernes que viene os emplazo en el mismo lugar. Y efectivamente, el oficio dice, el día asignado fueron en procesión los habitantes de la ciudad y los residentes en la parroquia de San Juan. Pero no dice el padre Mena. A los que les predicó Fray Benito, no el cura. Y al final del sermón, para animar al pueblo a mayor penitencia, cogió la imagen y levantándosela, la mostró a la gente. Aquí tenéis, este es uno de los cuadros que aparece, no es del retablo renacentista de la Santa Faz, no es de Conchillos en el camarín de la Santa Faz, es uno de los que está
en la iglesia, en la pequeña capilla, perdón, que está en la sala noble del Palacio Consistorial, del Ayuntamiento de Alicante. Dice el oficio, aquel día era tanta la tranquilidad del clima que hasta ese momento no se había visto ninguna nube. Pero de repente apareció una nube negra y densísima sobre el predicador y sobre la gente, con tal fuerza que todos se quedaron maravillados. Esta nube se alargó sobre la cabeza del padre predicador hasta el punto de que los que lo veían les parecía que la nube intentaba absorberlo e ingerirle. Es un poco esta imagen, ¿no? El sacerdote, el fraile, perdón, es prácticamente engullido en una nube. De hecho, dice el oficio, algunos vieron el predicador mismo levantarse del púlpito donde estaba predicando por una altura de una lanza de largo. Es decir, se elevó, levitó de donde estaba el estrado, levitó hacia arriba como siendo efectivamente atraído por la nube. Aquí lo veis. En la lectura sexta sigue este milagro. A la misma hora, algunos de los que estaban presentes mirando al cielo vieron en el aire dos imágenes absolutamente iguales que las que tenía en sus manos aquel predicador. Es decir, los tres pliegues que conforman, según la tradición, el paño que llevaba la Verónica con la que enjugó la sangre de Cristo en su camino hacia el Calvario. Por tanto, los tres pliegues, uno, el de Alicante, la Santa Faz, que portaba, en este caso, el fraile Benito, Bendicho, y los otros dos que sabemos que uno se conserva en Jaén y otro sigue en Roma. Por tanto, los tres, ¿vale? Cuando vieron, según el oficio, cuando vieron tan grande milagro, al principio se aterraron, pero luego se llenaron de alegría y exultación porque asistían con una fe aún mayor. Aquí tenéis los tres pliegues, el que porta el fraile que está levitando, rodeado de la nube, y los otros dos reproducidos iguales en el cielo. Esta es la misma imagen que vemos que aparece en el retablo renacentista, por tanto, mantiene la misma tradición, en este caso bastante más esquemática, muy interesante en esta imagen, como veis a la derecha, el convento, el monasterio de los franciscanos en el Cerro de los Ángeles, el Pino Santo, al fondo la bahía de Alicante, se ve Tabarca, y a la izquierda, muy interesante también, el castillo medieval de Alicante antes de las modificaciones que se hicieron sobre todo a partir del siglo XVI, pero sobre todo a partir del XVII y del XVIII. Como veis, por tanto, la tradición del oficio, la tradición del retablo es la misma que hemos visto ya con posterioridad a esta época. Por tanto, en este segundo milagro solo hay ya un protagonista. Aquí ya no hay nada que interpretar. Ya no podemos interpretar, no. El padre Mena ha desaparecido, lo dijimos en la clase anterior, y ya por tanto solo tenemos un protagonista, que es Fray Benito, o lo que es lo mismo. Solo tiene de protagonista a los franciscanos. Aparece ya en todos los cuadros, este sí es el de Conchillos, el camarín de la Santa Faz, y bueno, ya no hay padre Mena. Ya no aparece por ningún lado, no lo busquéis, no está, ha desaparecido. Seguimos con el oficio. Pedían al Señor con llanto y gran clamor el perdón de sus pecados. Entre tanto, aquel venerable padre Francisco Benito, vuelto al lugar anterior, o sea, descendió, pidió a todos los que estaban que al octavo día volvieran allí, porque pretendía predicarles bien para alabanza de Dios y salvación de sus almas. Por tanto, el oficio lo que nos está diciendo es, vinieron una primera vez inmediatamente después del primer milagro, hubo una misa, se fueron, los emplaza, vuelven una semana después, se produce el segundo milagro con la levitación, la reproducción en dos imágenes más en el cielo y les emplaza para una siguiente visita. Y se producirá lo que podríamos considerar el quinto milagro. Vamos a ver lo que dice el oficio. Entonces, aquella nube mencionada antes, la nube que hemos visto, la nube negra, cuando baja el fraile y ya les dice, os emplazo a que vengáis dentro de 8 días, la gente sigue mirando y viendo aquella nube, según el oficio se dice, entonces, aquella nube mencionada antes, alargándose en 4 partes, en forma de cruz,
derramó tanta lluvia que todos los que estaban presentes se bañaron muchísimo con aquella agua y volvieron alegres a sus casas. Por tanto, la nube se ha convertido en una cruz, o se ha convertido en forma de cruz. Sigue siendo el protagonista el mismo. Nos vamos a la lectura séptima del mismo oficio. Y no solo hizo esto, según el oficio, sino que también mostró otro milagro destacable, por lo que quien antes había mostrado sobre la tierra su poder, después lo hizo en el aire, y luego dio sobre el cielo un milagro, y así fueron todos en procesión al octavo día, tanto desde la ciudad como desde los lugares cercanos. Ahora ya no solo San Juan, todo el mundo de la comarca acude otra vez al monasterio de los Ángeles. Como veis, ya no hay Padre Mena, ya no hay más protagonista que los franciscanos. Mientras pasaba esto, los que estaban vieron en el cielo como si estuviera abierto y que el cielo salía una cruz que tenía los colores del arco iris. Volvieron a sus tierras después de recibir la bendición. La cruz, según el oficio, permaneció en la misma forma hasta que todos se hubieran ido de aquel lugar. Y termino la clase y termino el curso. ¿Qué conclusión tenemos que sacar? Bueno, habéis visto que no solamente es que se produce el milagro de Lloisa, milagro primero de que pesa mucho la reliquia, luego la lágrima, que según el oficio el protagonista es el Padre Mena, aunque luego la tradición lo modifica, sino que según el oficio que ya escribe un franciscano, hemos dicho Miquel Mateu, en base a un documento original que hemos perdido, se van a producir una serie de milagros posteriores en donde el lugar protagonista es el convento de los franciscanos, Los Ángeles, el personaje protagonista es un fraile franciscano que va además llamando a los parroquianos a que acudan en distintos días para presenciar un acto religioso que lleva implícito la existencia o el fenómeno de un milagro. En el segundo milagro, la elevación, la levitación del fraile y la aparición de las tres faces dentro de una nube, la conversión de esa nube en una forma de cruz, en los días posteriores la aparición, como hemos visto, también de una cruz. El oficio seguirá. En el oficio seguirán apareciendo otros milagros, por ejemplo, cuando llegan las clarisas al convento y toman posesión en 1518, una persona que llega tullida, que prácticamente no puede andar, bueno, pues ocurre un fenómeno milagroso y esa persona recupera totalmente su posibilidad motriz de caminar. Pero lo que quiero decir es que muy probablemente la historia de cambiar los protagonistas, fundamentalmente al Padre Mena, se cambia después de que se consolida el segundo protagonista. Es decir, los franciscanos. Fijaros que ahora ya hay dos milagros y más adelante la llegada de las monjas clarisas. Es decir, la conversión del milagro, de un milagro de una parroquia con un cura, a la conversión de una orden religiosa, cual es la de los franciscanos, es una evidencia que además podéis ver reflejada sin ningún problema en la actual fachada barroca de la iglesia, monasterio de Santa Faz, en donde aparece Santa Clara y San Francisco como los auténticos protagonistas del lugar en donde se conserva y se custodia la reliquia. Podríamos seguir hablando muchísimo y sabéis algunos y algunas que tenemos muchas más cosas que decir de la Santa Faz, pero he querido en el día de la romería, que no se puede ejecutar por culpa y por desgracia debido a la pandemia que nos tiene a todos confinados en casa, he querido hacer un resumen de aquellos datos que tenemos fundamentalmente vinculados a la romería y a los sucesos y milagros que se producen en torno a ella, cuya tradición, casi 600 años después, mantenemos hoy en día en Alicante. Este día no la podemos hacer, pero yo he querido aportar mi granito de arena gracias al apoyo del diario Información de Alicante y de la sede de la Universidad de Alicante, para que todos y todas vosotros que queráis con vuestras familias en casa poder entender un poco cómo se produce la evolución de los relatos
de la historia de nuestra Santa Faz, como entiendo yo que se han ido produciendo. Espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado y nos iremos viendo. Seguro que saldremos pronto de esta. Cuidaros mucho, cumplir con las restricciones que ordenan las autoridades y nos vemos en la calle.